Bien, la primera clase, que es la escuela y su contexto con el tema particular del sistema educativo, vamos a tener primero como elementos introductorios por qué la psicología educacional estudia esos temas, ¿sí? Algunos elementos de repaso, ¿sí? Primero la definición o lo que vamos a entender por psicología de la educación, psicología del aprendizaje y o psicología educacional, ¿sí? Que son los distintos nombres que suele ocupar. La psicología de la educación, como dice la lámina, es una disciplina puente de naturaleza aplicada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace finalmente? La psicología con lo que aporta es con conocimientos teóricos, conceptuales, instrumentales, metodológicos, etcétera, que son aportados por las diferentes ramos o especialidades de la psicología. Por ejemplo, en términos, ¿cómo es que podemos dar cuenta de las actitudes de los estudiantes o cómo la psicología hoy se enfoca en las relaciones, la configuración de relaciones? Puntualmente, cómo se están dando en la actualidad los estudios en torno a el vínculo que tienen los profesores y profesoras con sus estudiantes, ¿sí? La psicología desde sus inicios ha trabajado en estudiar cómo se da la configuración de las redes humanas. Entonces, lo que ella hace es aportar esos contenidos teóricos al campo de la educación, ¿sí? Eso no quiere decir, y aquí hacemos la diferencia entre lo que es psicología educacional y lo que no es psicología educacional, ¿sí? Tiene que ver con la utilidad de los contenidos que presta, ¿sí?, la psicología. Cuando vemos, por ejemplo, psicólogos y psicólogas en las escuelas que hacen terapia o que hacen selección de personal, lo que nos vamos a encontrar es que no son psicólogos educacionales, ¿sí? Porque lo que hacen es las herramientas que ellos tienen, pero también sus intereses y sus prácticas, las imponen en un espacio que es inmanentemente educativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de psicología educacional, los psicólogos, al tener las herramientas en torno a cómo entender el aprendizaje, la conducta humana, el comportamiento, la mente, etc., lo que hacemos es ponerla al servicio del campo educativo, ¿sí? Entonces, por una parte, como aparece en la lámina, hablamos de teoría y práctica educativa, ¿sí? Y por otra, los conocimientos teóricos e instrumentales que tiene la psicología. ¿Cómo se produce el puente entonces? ¿Sí? En función de lo que aparece en el cuadrado del medio. Que su preocupación, es decir, la preocupación de la psicología de la educación es la naturaleza de las funciones de la educación y de la educación escolar. Y entender desde ahí cuáles son las características de las situaciones escolares, de la enseñanza y del aprendizaje. Cuando hablamos de la naturaleza y de las características que tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la educación, la pregunta que es fundamental que nos tenemos que hacer, y sobre todo ustedes a lo largo, no solo de este curso, sino que a lo largo de toda su carrera, es bueno, ¿cuáles son los sentidos que tiene la educación y cómo esos sentidos de la educación producen seres humanos en específico? Niños, niñas, adolescentes con características particulares. ¿Cómo es que a través de la educación producimos sociedades, ¿sí?, o reproducimos sociedades con características particulares, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos en específico cuál es el propósito de la educación, vamos a encontrar que la literatura nos va a arrojar distintas respuestas, ¿sí? Hay algunos que creen que el propósito de la educación tiene que ver con formar ciudadanos, ¿sí? Hay otros que nos dicen que el propósito de la educación pasa por la socialización. Entonces, más que, por ejemplo, ir a aprender contenidos, ¿sí?, nosotros vamos a la escuela porque aprendemos a relacionarnos con otros, ¿sí? Y una tercera respuesta, y son múltiples, yo solo acá pongo 3 ejemplos, ¿sí? La tercera tiene que ver con preparar a las personas para el mundo laboral. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la jornada escolar completa, de tener una cierta estructura, de elegir una carrera, una profesión, ¿sí?, lo que está apuntando es a preparar a esos niños, niñas y jóvenes para el mundo laboral. Y así vamos a encontrar con distintas respuestas. Entonces la pregunta que nos hacemos, o
cómo es que se elabora esa respuesta, cómo es que llegamos a esas respuestas, ¿sí? El ejercicio que tenemos que empezar a comprender es que cuando nos preguntamos por el propósito de la educación, nos vamos a ir dando cuenta que la respuesta te la tiene que dar una sociedad en su conjunto, ¿sí? Y la sociedad, por cierto, está compuesta por un conjunto de personas, ¿no es cierto? Pero la respuesta, ¿sí? La estructuración de esa respuesta es de carácter político, ¿sí? Aquí hay que dejar al margen, uno, el desprestigio que tiene actualmente la política, y dos, entender la política como algo partidista, ¿sí? Si algo nos ha enseñado el feminismo en la última época es que la forma en cómo nosotros vivimos nuestra vida, las acciones que realizamos, ¿sí? Lo que no realizamos también, o lo que realizan unos sobre otros, tiene que ver con política, ¿sí? Entonces, vaya coincidencia, ¿no? La respuesta sobre el propósito de la educación es una respuesta política. Cuando nos preguntamos cuál es el propósito de la educación, nos estamos preguntando también cuál es el tipo de sociedad que tenemos, pero sobre todo, cuál es el tipo de persona, de ser humano que queremos construir, ¿sí? Y también, ¿quiénes son los que se encargan de construir a esos seres humanos y a esa sociedad? Entonces, una de estas aristas y de los principales problemas que tenemos actualmente en el campo de la educación es que cuando hablamos del propósito del ser humano, de cuál es el ser humano que queremos construir, ¿sí? La respuesta está dada desde el campo de la educación. O sea, los profesores y profesoras o desde las escuelas son los mandatados a hacer que ese ser humano ideal se concrete, ¿sí? Entonces, hay una frase de un autor, Michel Foucault, que es clave para poder entender cómo hacemos este paso de esta pregunta que es como más política a la noción de sociedad, que lo que la sociedad quiere y cómo los seres humanos se van construyendo, cuando él lo plantea diciendo esto, como cómo conducir a los niños, cómo hacerlo a fin de lograr que sean útiles para la sociedad, cómo conducirlos hasta el punto en que puedan alcanzar su salvación, cómo conducirlos hasta el punto en que sepan conducirse a sí mismos, con toda seguridad. Lo que vamos a entender desde esa cita y desde los principales aportes que hace Michel Foucault es que las sociedades y la respuesta a los sentidos de la educación pasa porque las sociedades instauran distintos dispositivos que hace, ¿sí?, que la persona entienda solita lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que queremos seres humanos integrales, tenemos que desarrollar distintas formas de poder llegar a eso, ¿sí? Lo que nos dice Foucault es que nuestras ciudades tienen distintos dispositivos que nos permiten llegar hacia allá. Uno de ellos es el dispositivo disciplinario ¿quiénes son los que tienen el dispositivo disciplinario? Los profesores y profesoras, ¿sí? Entonces, en esa frase que él dice, bueno, ¿cómo conducir a los niños? O sea, ¿cómo les enseñamos con el fin, uno, que sean útiles para la ciudad? ¿Sí? ¿Cómo conducirlos hasta el punto en que puedan alcanzar la salvación? Y ahí, por ejemplo, está, y nos calza bastante, cómo educan, por ejemplo, desde los colegios religiosos, ¿no? ¿Cómo se alcanza la salvación? ¿Qué tienen que hacer los niños y niñas? Pero para que los niños hagan y las niñas se salven, ¿sí?, necesitamos los adultos hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo conducirlos hasta el punto en que sepan conducirse a sí mismos? Ojo ahí, ¿sí? O sea, ¿cómo construimos y configuramos nuestra ciudad de tal forma en que los niños y las niñas solitos son capaces de tomar las decisiones sobre lo que tienen que hacer, ¿sí? Para ser buenos ciudadanos, para ser productivos, para ser personas integrales, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que tenemos en común es que independiente de la respuesta de ser humano, ¿sí?, hay elementos
que están en nuestra sociedad que permiten configurar las personas en la realidad, ¿sí? Entonces, nosotros, los aportes que se hacen desde la filosofía y desde la psicología con una mirada mucho más interdisciplinaria, es que los seres humanos producen y se diferencian unos y otros a propósito de la subjetividad. Pero bueno, ¿qué es la subjetividad entonces? La subjetividad es esta dinámica, ¿sí? Esta relación que se configura entre la persona y la autoridad, ¿sí? Cuando hablamos de la persona, vamos a entender esto que es el sujeto, ¿sí? Y que a veces vamos a caer como en rollos como con uso repetitivo de palabras. Porque cuando uno lee estos textos, lo que se va a encontrar es que te habla de que el sujeto, persona, está sujeto a la norma, ¿sí? O sea, hay un vínculo que es difícil de romper. O más que romper, es un vínculo que está ahí, uno está sujeto. Y la subjetividad tiene que ver con esa dinámica que uno tiene con la norma. Si algo nos ha enseñado la tesis de las feministas, por ejemplo, es que nos permite en ese ejercicio visualizar bien cómo se configura la autoridad, ¿sí? Entonces, en temas más estructurales de nuestra sociedad, vamos a decir que la autoridad se aloja en el Estado, en la policía, en el Congreso, en el presidente, ¿sí? Y que tiene que ver finalmente como quiénes son las personas o las instituciones encargadas de definir las reglas, ¿sí? Cuando hablamos de la norma es de la regla, no de lo normal, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener en el campo de la educación o de la escuela en sí misma, tenemos a los directores y directoras, a los inspectores e inspectoras. Si ustedes se fijan como que tienen que ver con quiénes son las personas que ponen las reglas. Y por cierto, los docentes, ¿sí? Los profesores y las profesoras ponen reglas respecto de cómo es su clase, ¿sí? Cuando nos dicen o nos decían cuando chicos, ya, si usted no se sienta o se calla, se va para afuera. Eso es una regla. Cuando nosotros intentemos que dentro de la clase y si entra alguien tenemos que ponernos de pie y saludar, esas también son reglas, son normas que se ponen y que están instauradas en instituciones como la escuela. Y en el campo más cercano de los ámbitos de relaciones son las madres, padres y cuidadores en general, ¿sí? Cuando nos educan, cuando hablamos de crianza, ¿sí? Tiene que ver con cómo nuestros padres y nuestras madres nos van diciendo lo que tenemos que hacer y cómo nosotros vamos reaccionando frente a esas reglas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad, como quiero un helado, ¿sí? Y uno va y le pregunta a la mamá o al papá, oye, quiero un helado. Y la mamá te dice, no, no te lo puedo comprar ahora. Entonces uno va y reacciona, ¿no? Y uno dice, pucha, pero es que yo lo quiero ahora, ¿no es cierto? Y la mamá y el papá te vuelve a dar otra respuesta. Esa dinámica de relación, ¿sí? Se aplica respecto de como un entramado, como un gran tejido de relaciones que va dándonos una dinámica, una forma de relación que es particular y que va permitiendo que eso sirva de ejemplo para saber relacionarnos en otros espacios, ¿sí? Como nuestra familia más extensa, cómo nos relacionamos con nuestros primos, con nuestros abuelos, en la escuela, ¿no? O sea, muchos de los elementos que ustedes pueden haber visto en los ramos anteriores de desarrollo humano es que la configuración de las relaciones de padres y madres es súper particular del espacio, ¿sí? Porque suele pasar que hay ciertas reglas que uno puede seguir con sus padres y madres, pero cuando va a la casa de los abuelos no necesariamente aplican esas reglas, ¿sí? Entonces la autoridad no siempre es la misma y cada autoridad, por cierto, va generando sus normas. Ahí después vamos a tener que hacer una distinción porque la autoridad siempre va a existir. El tema es cómo configuramos tipos de autoridad que sean democráticas
y no autoritaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una de las distinciones que vamos a entender respecto de cómo se configura esta persona y esta sociedad es que hay que entender que esa configuración, esa relación es situada, entendiéndola que es histórica, que es social y cultural. O sea, no es lo mismo los niños y niñas que están naciendo hoy, en el 2020, a los niños y las niñas que fueron ustedes, y a los niños y niñas que fui en mi generación, o a los niños y las niñas que fueron hace 60 años atrás. ¿Se entiende? Porque hay formas de relación, hay reglas que son distintas. Hay reglas que se configuran y que se llevan a consensos que son muy particulares. Entonces, cuando a propósito de esa configuración de cuál es el propósito de la educación, va a ser fundamental que nosotros entendamos que hay momentos históricos en donde hace posible que algunas personas puedan participar en la configuración de esa respuesta y hay otros momentos en los que no. Entonces, para eso, lo que quiero invitarlos es a que empecemos a mirar cuál es la configuración que tiene, por ejemplo, nuestros docentes como movimiento docente, ¿sí? Respecto de esa posibilidad de poder responder a la pregunta por los sentidos de la educación y por sobre todo cuál es el tipo de ser humano que queremos construir, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que más o menos tenemos 3 etapas. La primera, que es desde antes del 1900, un poco desde la fecha en que tenemos escuelas en Chile hasta el año 73, hay características súper particulares que tenía el movimiento docente y que lo hacían ponerse en esa categoría más visible, ¿sí? Por ejemplo, que había una alta configuración de participación gremial. Al estar metido o metida en organizaciones sindicales y gremiales, facilitaba tener mayor diálogo con la estructura estatal y en ese tiempo con los distintos ministerios de la educación o con el nombre símil que tenían para la época, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que es un tipo de educación en donde los docentes sí tenían el espacio para poder decir lo que pensaban, ¿sí? Ahora, este panorama no hay que mirarlo siempre así como lo más hermoso de la vida, ¿sí? Sino que también hubieron periodos en donde existieron matanzas a los docentes, donde la cosa no siempre fue fácil, ¿sí? De hecho, uno de los elementos destacables, además de la posibilidad que los profesores tenían de poder participar y decir las cosas, ¿sí? Y de incidir en la construcción de política educativa, es que existían condiciones súper precarias, ¿sí? Teníamos escuelas que el piso era tierra, ¿sí? Teníamos también espacios en donde los profesores y profesoras estaban insertos en escuelas que estaban en los barrios. Entonces, esto que conocemos hoy, por ejemplo, de los colegios como súper emblemáticos, los bicentenarios, en donde uno como que anda buscando el colegio, ¿no es cierto? Como el mejor colegio, esa noción no existía en esa época, porque tú ibas al colegio que quedaba cerca de tu casa, ¿sí? Y todo esto en un contexto en que al principio la educación primaria, que así se llamaba en esa época, era obligatoria. Entonces teníamos un poco ese contexto. Teníamos un contexto de alta participación, teníamos un contexto de mucha precarización del trabajo, ¿sí? Porque siempre ha sido como un poco histórico, ¿sí? Que el profesor siempre ha tenido que preparar su material, que en ese tiempo las escuelas eran muy precarias. Muchas de las primeras escuelas que trabajaban con profesores normalistas eran casitas que se habían acomodado para la enseñanza de niños y niñas, ¿sí? Pero aquí la diferencia con los otros periodos anteriores y lo que ha dado la evidencia es que para el docente era mucho más claro cuál era el sentido de la educación, ¿sí? Y ahí existía un mandato social que estaba articulado desde el Estado respecto de lo que tenían que hacer.
Entonces ahí nos vamos a encontrar que en toda esa época los profesores y las profesoras iban a todo Chile a recorrer para conocer, para civilizar, porque el objetivo que tenía el país, el Estado en esa época, era la unificación de nuestra nación, ¿sí? Entonces, como teníamos que generar esta noción de identidad de chilenos, bueno, nuestros profesores estaban mandatados de viajar a todo Chile a enseñar, sobre todo teníamos que disminuir el tema de el analfabetismo, ¿sí? Entonces había una tarea que era súper concreta y los profesores, como les mencionaba hace un rato, tenían la posibilidad de poder construir y proponer política educativa, ¿sí? Entonces vamos a tener como ahí cerca de los años 20 algunas propuestas docentes de hacer una política educativa específica, que hubo un año en que les resultó y al otro se las bajaron y hubo una masacre y etcétera, etcétera, como parte de los conflictos y traumas históricos que tenemos en nuestro país, pero existía esa posibilidad de diálogo, ¿sí? Diálogo con buenos resultados, diálogo con malos resultados. Lo interesante de ese periodo también era que la educación era entendida como un oficio, ¿sí? Entonces, como es un oficio, su ejercicio no pasa por los elementos que tenemos hoy día de la estandarización, de la planificación de la clase, ¿sí? Como muchas de las cosas con las que tenemos que lidiar los profesores y profesoras hoy día. En ese tiempo, la educación, además, chiquillos y chiquillas, Chile iba a la vanguardia en educación. Teníamos una calidad de la educación que era impresionante. Los problemas que teníamos en la educación en esa época tenían que ver con la infraestructura. O sea, teníamos escuelas que se nos caían a pedazos. Y también teníamos falta de docentes. No había muchos profesores y profesoras, ¿sí? Entonces aquí cuando ya empezamos a meternos al segundo periodo. Y yo lo marco profundamente el tema desde 1973, o sea, el periodo de la dictadura, porque lo que va haciendo es, a propósito del contexto de dictadura que tiene que ver con la persecución de muchos docentes, con la tortura y desaparición de profesores y profesoras, que lo que se va haciendo es transformar la configuración antigua que teníamos de la educación hacia lo que vamos teniendo hoy día, ¿sí? Entonces ahí la posibilidad que existía de parte de los docentes de poder participar en la decisión de la pregunta inicial que yo les hacía de cuál es el sentido de la educación, empieza a hacerse más invisible, ¿sí? Empieza a desaparecer lentamente. O a veces podrían haber ciertas complicaciones o como diferencias en eso, ¿sí? Sobre todo en los primeros años de la dictadura, porque es donde más matan a profesores. Pero en este periodo los elementos que destacan tienen que ver con eso, con que la posibilidad de participación en la construcción de la política pública y por tanto de construir colaborativamente cuál es la visión de sociedad que queremos, no pasa por los profesores, porque ahí hay un contexto de dictadura. Entonces el dictador con su gente son los que deciden, ¿sí? Segundo, que los elementos propios de la educación, tal como la entendemos, empiezan a desaparecer, ¿sí? Entonces se empieza a instaurar, por ejemplo, sobre todo desde los años 80 y con la reformulación de la educación, la lógica de mercado en la educación, ¿sí? Y esos son los elementos que van produciendo un tipo de ser humano en común, ¿sí? En particular. Es un ser humano que entiende desde ahí las lógicas de consumo. O sea, como nosotros obtenemos todo o entendemos que las relaciones humanas se configuran en torno a transacciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, ay, ¿me puedes hacer esto? Y yo te digo de vuelta, pero ¿qué quieres pero qué te doy a cambio? ¿Sí? Bien, entonces, respecto de las lógicas del mercado, es como vamos entendiendo finalmente que la educación,
¿sí? Se empieza a traducir progresivamente desde el 73 o desde los 80 hacia la actualidad con lógicas de mercado que vamos a ir introduciendo en la medida que avanza la clase, pero también en las siguientes. O sea, cómo finalmente la lógica de mercado también va produciendo seres humanos particulares y profesores y profesoras en particulares. Y lo que hemos ido viendo es que esos profesores y esas profesoras, por ejemplo, tienen un impacto en su salud mental, que es bien particular. Sumado a eso, a partir de los años 80, a nivel global, empieza también a configurarse las lógicas del trabajo. Entonces, la noción de la profesionalización también impacta en el campo docente. Y la estructura de cómo entendemos el sistema público también empieza a verse reconfigurada. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En los años 90 en adelante, con el retorno de la democracia, lo que empieza a ver es que se empiezan a restaurar un poco esta relación que existía de diálogo que tenían los profesores y el movimiento docente con la estructura estatal, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver con establecer ciertas condiciones mínimas que puedan tener los profesores y las profesoras en la clase, ¿sí? Y que y todas las complicaciones que eso pueda tener, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender en esta línea de tiempo es que no hay que entenderlo como una lógica de etapas, ¿sí? Sino que son continuidades y descontinuidades que se van dando a lo largo del tiempo, pero que no necesariamente porque surge una nueva, signifique que la anterior va a desaparecer. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, muy propio de la etapa de donde la subjetividad de los docentes era muy visible, ¿sí? Con un sentido de la educación muy visible, entendían ellos, por ejemplo, por qué había que tener un trato más familiar con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque acuérdense que yo les decía hace un rato que tenía que ver con la civilización, ¿no? Entonces había que enseñarles a los niños a sentarse, a ocupar los cubiertos, a aprender a saludar, a abrocharse los botones, ¿sí? De la ropa, etcétera, etcétera. Cómo peinarse. Y a lo largo de la historia de nuestro país, desde el 1900 en adelante, no es que los profesores y las profesoras hayan dejado de hacer eso, ¿no es cierto? Siguen haciéndolo. Y es más, desde la segunda etapa, donde esto se vuelve más invisible, vemos también que se empieza a instaurar la lógica de mercado, pero la lógica de mercado en algunos profesores no ha desaparecido tampoco, ¿sí? Hasta la que tenemos hoy, en donde es mucho más difícil porque vamos a ir entendiendo que en la estructura del sistema educativo que tenemos en la actualidad, las posibilidades de formación docente son tan amplias, ¿sí? Son tan grandes y no hay una estructura central que diga, ok, vamos a configurar un ser humano de esta forma, por tanto, necesitamos profesores y profesoras que sepan 1, 2 y 3 contenidos, ¿sí? Sino que como funciona la lógica del mercado, hay tantos profesores como escuelas de formación pedagógica. ¿Se entiende? Y lo que va haciendo entonces es que los profesores y profesoras hoy no les es tan fácil entender como al principio, en los años 1900, que lo que ellos hacían y lo que ellos tenían la capacidad y las herramientas para poder proponer en la política educativa. Porque, por ejemplo, yo me imagino que muchos de ustedes no deben entender como algo lógico, ¿sí? Que al salir de su formación en quinto año, cuarto, quinto, tengan que colegiarse en el colegio de profesores, ¿sí? Eso ya no es tan obvio. Uno tiene esa libertad, o sea, siempre la ha tenido, de poder meterse a una organización o no, ¿sí? Antes los profesores y profesoras por convicción les era obvio, ¿sí? Que al terminar su formación ellos estaban participando de organizaciones que tenían que ver con su trabajo. En la actualidad eso no es tan así, porque desde la formación docente y desde la configuración de sociedad que tenemos desde la dictadura, que todo eso se desarticuló. Todo eso es como un tejido que uno haya desarmado,
¿sí? Entonces esa respuesta que uno entienda que como profesor o profesora puede participar y tiene algo que decir sobre la política educativa, no es tan obvio. Entonces nos vamos a meter en la pregunta de, bueno, ¿cuál es la estructura, ¿sí?, que tiene nuestro sistema educativo y cuál es el impacto en términos psicológicos, ¿sí? Pero la pregunta que quiero que se acompañen con en el resto que queda del audio es, bueno, ¿dónde queda lo pedagógico? Lo primero, si a ustedes les toca en alguna oportunidad presentarle a un inmigrante la estructura de nuestro sistema educativo, ustedes lo que tienen que decir es que nosotros tenemos 4 niveles en nuestro sistema educativo, ¿sí? Tenemos el nivel parvulario, tenemos el nivel básico, medio y superior, ¿sí? En el nivel parvulario está todo lo que tiene que ver con sala cuna y jardín infantil, ¿no es cierto? Ahí lo que se destaca es que desde el año pasado que empieza a aplicar como obligatorio el prekinder y kinder, ¿sí? La educación básica desde 1910, si no me equivoco, y ahí ustedes lo pueden googlear y después me comentan en el foro si yo me equivoqué en la fecha, pero que la educación básica o primaria ha sido obligatoria desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y también les va a pasar que en la medida en que ustedes entren y empiecen a ejercer más en la escuela, van a hablar que los profesores hablan no del curso en particular, sino que del primer ciclo y el segundo ciclo, ¿sí? Entonces la básica, siendo que son 8 años, vamos a encontrarla dividida en 2 ciclos. El primer ciclo de primero a cuarto básico, ¿sí?, y el segundo ciclo de quinto a octavo básico. Elemento que, por cierto, también debería estar en modificación porque a propósito de la reforma que se empieza a realizar en el año 1996, que donde se introduce también la jornada escolar completa, es que séptimo y octavo básico pasarían a la enseñanza media, ¿sí? Entonces la configuración de años ahí debería variar, ¿sí? Luego vamos a encontrarnos con la enseñanza media, que también tiene 2 ciclos, ¿sí? El primer ciclo, llamado también plan común, que es de primero y segundo medio, y el segundo ciclo, que es puede ser científico humanista, técnico profesional o artístico, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar distintas escuelas en función del desarrollo de ese segundo ciclo. Es obligatoria. ¿Desde cuándo es obligatoria? Si no me equivoco, es desde el gobierno de Lagos. Entonces la cantidad de años que lleva nuestra educación como obligatoria son 20 años. Y aquí nos permite entender, por ejemplo, que aún para nuestra sociedad y sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, es que no es obvio tener 13, 14 años y estar en el colegio, ¿sí? Los tiempos culturales no funcionan con la misma velocidad que la regulación, ¿sí?, que las leyes. Entonces siempre existe un desfase, para que lo tengan siempre presente. Y el último nivel es la educación superior, ¿sí?, en donde vamos a encontrar que no es obligatoria, por cierto. O sea, uno cumple los 18 años y puede continuar estudiando, como no. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene nuestra educación superior? ¿Sí? Hay algunas que nos piden requisitos de ingreso, como la PSU o pruebas de actitudes. Por ejemplo, cuando uno estudia artes o estudia teatro, ¿sí?, da pruebas especiales donde uno demuestra las capacidades y las aptitudes que uno tiene, ¿sí? Tenemos las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Ahora, aquí es interesante porque la pregunta por lo pedagógico empieza a desaparecer, ¿sí? Porque cuando nos preguntamos por el financiamiento, vamos a encontrar que a partir desde el año 80, con la reestructuración que tiene nuestro sistema educativo, la pregunta por lo pedagógico empieza a desaparecer y empieza a priorizar la lógica del financiamiento y por tanto de las posibilidades que yo tengo para hacer
a propósito del financiamiento que yo tengo, ¿sí? Entonces tenemos el financiamiento por parte del Estado, ¿sí? Y tenemos el financiamiento que es particular. Entonces el particular pagado, que es el que existe en muchos países del mundo, ¿sí? Y que nosotros no vamos a estar ajenos a ello, pero que en lo que sí nosotros somos creativos, y lo voy a proponer desde ese lugar, es que nosotros somos el único invento, además de Bangladesh, ¿sí?, que tiene en su sistema educativo la educación subvencionada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que vamos a encontrarnos con escuelas que tienen dueños particulares, ¿sí?, pero que reciben dineros del Estado. Eso, en términos de, puede ser una lógica de las lucas, ¿sí? Sin embargo, lo que va produciendo los niveles de segregación en nuestro sistema educativo y, por tanto, seres humanos con características súper particulares, tiene que ver con la regulación que se hace en el sistema público, la regulación que tienen los sistemas subvencionados y la regulación que tiene el sistema pagado, ¿sí? Donde se producen más brechas es porque el sistema público tiene una cantidad inimaginable de regulaciones y que aun cuando no refieran en exclusivo a la labor docente, impactan directamente en lo que el profesor y profesora tiene que hacer, ¿sí? Cuando pensamos en el modelo educativo, ¿sí?, que es un poco la respuesta, acercándonos un poco a la respuesta que hacíamos al inicio de las láminas, con cuál es el ser humano que quiero configurar. Entonces, cuando me pregunto por el modelo educativo es, entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profesor o profesora para poder construir ese ser humano? ¿Sí? En Chile lo que se dice es que nosotros tenemos que desarrollar competencias, ¿sí? ¿Y cómo desarrollamos competencias? El CPIP lo que nos dice es que nosotros tenemos el Marco para la Buena Enseñanza, que es un librito, ¿sí?, con indicadores en función de competencias. Y las áreas que uno tiene que venir a desarrollar son 4, ¿sí? Primero es la preparación de la enseñanza. El segundo es crear un ambiente propicio. 3, la enseñanza para todos y todas, ¿sí? Y por último, las responsabilidades profesionales. O sea, esto de planificar la clase, entrevistarme con mis apoderados, ir al consejo de profesores, entrevistarme con mis estudiantes, armar los informes de personalidad, etcétera, etcétera. Cada uno de estos aspectos tiene, como les decía hace un rato, tiene indicadores de logro. Entonces eso lo que hace es clasificar a los profesores y profesoras en función de ciertas categorías, ¿sí?, como insuficiente, básico, adecuado, excelente, ¿sí? Ahora bien, la lámina que les estoy mostrando ahora tiene que ver con el organigrama del Ministerio de Educación. Y aquí, chicos y chicas, van a ver que empiezan el tema por lo pedagógico desaparece en absoluto, pero sí nos permite entender cómo es que las lógicas de financiamiento empiezan a circular. Entonces vamos a tener en el organigrama, ¿sí?, a la cabeza el Ministerio de Educación, ¿sí?, y va a tener compuesto su gabinete, a comunicaciones y las unidades de inclusión y participación ciudadana y la oficina de relaciones internacionales, ¿sí?, como elementos grandes, ¿sí? Si ustedes van hacia el lado derecho, van a encontrar que hay algunos elementos de acá que ya no son parte del Ministerio de Educación. Por ejemplo, cuando hablamos del Consejo de Monumentos Nacionales, eso ya no es parte del Ministerio, porque es parte de otro ministerio, que es el de las Artes y Cultura, ¿sí?, al igual que la DIVAM, que es la encargada de las bibliotecas y museos, ¿sí? ¿Qué más? Y CONICYT, ¿sí?, que este año en particular ya deja de ser parte del Ministerio de Educación porque pasa a ser parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que el CRUCH,
es de potestad del Ministerio de Educación, que la JUNAEB es parte del ministerio, la JUNJI, ¿sí? La CENED, que son aquellos que ven el tema de la calidad de la educación, ¿sí? Que es distinto de la agencia de calidad. La agencia de calidad por su parte, la CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, ¿sí? Y la Superintendencia de Educación. Entonces, vamos a tener como este nivel más superior y luego vamos a ver que nuestro sistema de educación empieza a dividirse en niveles, ¿sí? Entonces vamos a ver primero que se divide la Subsecretaría de Educación Parvularia, que es como replicar la figura del Ministerio de Educación, pero para educación parvularia, y la Subsecretaría de Educación, que es donde están el resto de niveles educativos, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, ¿qué vamos a encontrar? También su gabinete, o sea, la gente de confianza que trabaja junto con el subsecretario de Educación Parvularia o subsecretaria, ¿sí? El área de comunicaciones, que son los que les dicen un poco como qué es lo que tienen que decir o no decir, ¿sí? El espacio de la auditoría interna, o sea, como que controla y fiscaliza que el uso de los recursos y del seguimiento de las leyes se haga como corresponde, ¿sí? La administración, la división de administración y finanzas, o sea, como cómo vamos a repartir las lucas entre todos los jardines infantiles que son públicos, ¿sí? Los jardines de la JUNJI. La división de políticas educativas, o sea, como qué es lo que van a enseñar nuestros jardines JUNJI. Y la división jurídica es como cómo entonces la plata que ocupemos y lo que enseñemos tiene que estar de acuerdo con los márgenes jurídicos que tiene nuestra política educativa y por sobre todo la Constitución, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Vamos a encontrar la Subsecretaría de Educación, que también tiene su gabinete, pero si se dan cuenta, esto es un monstruo gigante, ¿sí? En donde vamos a encontrar, bueno, el gabinete, la unidad de equidad y género, la auditoría interna, el Consejo de Calificación Cinematográfica, que esto junto con, la cinematográfica está más vinculada con el Ministerio de las Artes y Culturas ahora. Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva de la Educación Técnico y Profesional. Entonces ahí sí se van dando cuenta que cuando hablamos de educación en general, ¿sí? Nos vamos metiendo en los distintos niveles educativos. La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Aseguramiento de Calidad, la Secretaría de Educación Intercultural Indígena, la Secretaría Técnica de Educación Pública. Si se van dando cuenta, nuestro Estado a veces tiene poca capacidad de poder pensar en complejo, sino que se han ido ganando ciertos espacios en el ministerio respecto de ciertas temáticas que omite, por ejemplo, la educación intercultural indígena, y sobre todo cuando hablamos de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Que para que exista, tiene que existir, valga la redundancia, una oficina que se dedique a eso, ¿sí? La Secretaría Técnica de Educación Pública. Entonces ahí van a ver que vamos a encontrar la División General de Educación, que es como el gran cerebro que tiene nuestro sistema educativo básico, medio y superior, ¿sí? Vamos a tener la Coordinación Nacional de Pago de las Subvenciones. Entonces, en el tema de las lucas, aquí lo que tenemos que tener presente es que tenemos a nivel central el gobierno cuando hace el presupuesto y destina un porcentaje de dineros a la educación, ¿sí? Entonces, lo que destina tiene que ir, por una parte, a la educación parvularia, pero otra al resto de la educación. Y ahí tiene que ver con el tema del financiamiento, o sea, cuánto dinero se destina a nuestras escuelas públicas y cuánto dinero se destina a las escuelas privadas. Como nuestro sistema tiene, además, dentro de sus características, la lógica del voucher, ¿sí? Que para los que no sepan, eso significa que yo pago, que los aportes que entrego como Estado a las escuelas no son basales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo le voy a dar 50.000 pesos
como subvención, un aporte basal sería que yo a todas las escuelas les doy esos mismos 50.000 pesos, ¿sí? Para que puedan funcionar, o sea, que tengan la luz, que tengan sus fotocopias, que tengan sus materiales para poder hacer aseo, etcétera, etcétera. Para poder pagarle a los profesionales, etcétera. Pero en Chile eso no está garantizado. Entonces, como está la lógica del voucher, eso significa que yo doy aporte en función de la cantidad de estudiantes que yo tengo. Eso es lo que ha producido que nuestras escuelas se vuelvan medias locas respecto de cómo se verifica ese aporte por voucher, por estudiante, ¿sí? Y la forma en que se verifica con estos chiquillos y chiquillas es la asistencia y la matrícula. Entonces, si yo en una escuela tengo 300 estudiantes matriculados, ¿sí? Yo inicialmente entrego a esa escuela la cantidad que me corresponde por esos 300 estudiantes que tengo. Y después se sostiene ese fondo, ese financiamiento, con la asistencia. Entonces, si yo tengo en la realidad una matrícula de 300 estudiantes, pero tengo 200 estudiantes que van a clase, la cantidad de lucas que a mí me llegan en la escuela son distintas. Y ese financiamiento también permite calcular las raciones que yo necesito para la alimentación, por ejemplo, en la JUNEV, ¿sí? Entonces son estas las unidades que empiezan a hacer los cálculos en función de cómo puedo hacer para que una escuela funcione, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a aplicar también la lógica de mercado y de estandarización, porque obviamente las escuelas que tengan más estudiantes son aquellas escuelas que tienen más recursos, ¿sí? La división de planificación y presupuesto, que es un poco de lo que yo les hablaba, está el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, que es aquel centro que se encarga del perfeccionamiento docente, ¿sí? Tenemos la unidad de currículum y evaluación, y esa es la unidad en donde dice, ok, esta es la cobertura curricular que les vamos a enseñar a los niños en primero básico, en segundo básico, etc. Y entonces se va viendo por niveles, pero también por tipos de evaluaciones. Tenemos la división de educación superior, ¿sí? Que ahí ya nos metemos en otro espacio, la división de administración general, su división jurídica, o sea que todo esto que nosotros vamos hablando tenga un correlato jurídico, ¿sí? Y entonces, como les decía, tenemos este nivel más macro, que es a nivel de ministerio. El ministerio tiene su subsecretaría, pero nosotros, la división que tiene nuestro país es por medio de regiones, ¿no es cierto? Entonces, luego de las secretarías vienen luego de las subsecretarías vienen las secretarías regionales y después vienen las provincias, porque recuerden que cada región se compone por provincia. Y las provincias se componen de comunas. Entonces, hay una subdivisión de recursos que se va haciendo en cada uno de los niveles que se mantienen, ¿sí? Entonces, en el caso de la Secretaría Regional, es como una réplica, nuevamente, del Ministerio de Educación, pero más acotado, ¿sí? Y en el caso provincial es lo mismo, ¿sí? Y ahí principalmente los actores educativos que son relevantes son los supervisores de las escuelas, ¿sí? Entonces, cuando pasamos a la nueva lámina y vemos, bueno, ¿cuál es el sistema? ¿Dónde está la escuela y dónde está lo pedagógico en este gran esquema que es la educación? Desde la lógica de participación nos dicen que las escuelas están en el centro, ¿sí? Entonces, como la escuela está en el centro, bueno, ¿qué es lo que le rodea a la escuela, no? Y vamos a ver los primeros elementos. Si vemos en el lado superior izquierdo, vamos a ver el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación? Primero es quien rige el sistema, ¿sí? Es el gran jefe. Segundo, propone e implementa la política educacional. ¿Qué significa eso? Que le otorga el reconocimiento oficial a la escuela. ¿Qué es el reconocimiento oficial? Es que si tú vas a esa escuela, a ti te van a reconocer tus estudios.
Entonces, por ejemplo, tenemos escuelas que son de tipo alternativas, los homeschool o las escuelas comunitarias, que no necesariamente tienen reconocimiento oficial. Entonces, para que esos niños y niñas que asisten a esas escuelas puedan reconocerles sus estudios, ellos, ¿qué tienen que hacer? Ir al ministerio y dar exámenes libres, ¿sí? También define la normativa, o sea, nos dice cuáles son las reglas que van a haber en la educación, ¿sí? Por eso el Ministerio de Educación también es una autoridad, si lo pensamos en el esquema inicial de las láminas. Nos provee el financiamiento, ¿sí? ¿Con cuántas lucas vamos a funcionar? Promueve el desarrollo profesional docente, o sea, debería generarnos una cierta cantidad de cursos para que nosotros podamos desarrollarnos como docentes, ¿sí? Por otra parte, elabora y apoya las bases curriculares y los recursos educativos, ¿sí? O sea, ¿cuál es lo mínimo que tenemos que enseñar por disciplina y con cuáles recursos? O sea, vamos a trabajar con libros escolares, vamos a trabajar con videos, vamos a trabajar con obras de teatro, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que van a tener los profesores y profesoras a disposición para poder generar su enseñanza? Genera los estándares de aprendizaje, o sea, ¿cuándo estamos diciendo que un niño o una niña aprendió? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos indicadores y estándares que tienen que ver con la calidad? Por tanto, lo que uno puede inferir es que el Ministerio de Educación tiene claro qué es la calidad de la educación, ¿sí? Uno puede estar en contra o a favor de eso, ¿sí? Pero son ellos quienes tienen al menos que tener claro qué es la calidad de la educación, ¿sí? Ellos también elaboran y apoyan los indicativos de desempeño, o sea, son quienes dicen si ustedes como profesores están haciendo bien su trabajo o no, ¿sí? Y genera asesorías técnicas pedagógicas, o sea, si yo necesito como escuela ayuda para poder hacer mi clase o ayudar a que mi escuela se relacione mejor porque hay una alta tasa de bullying, ¿sí? La escuela debería proveerme de esas herramientas, ¿sí? Por otra parte, tenemos la Agencia de la Calidad de la Educación. ¿Qué hace la Agencia de la Calidad? Evalúa los logros de aprendizaje de los estudiantes y el cumplimiento de otros indicadores, ¿sí? O sea, ellos son los que nos dicen ese niño aprendió y esa escuela es de calidad, ¿sí? 2. Ordena a los establecimientos según estándares de aprendizaje y otros indicadores. O sea, nos va a decir que esa escuela es buena, esa escuela es mediocre y esa escuela es mala, ¿sí? Evalúa el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores en base a los estándares indicativos de desempeño, ¿sí? Y orientadores de mejora. O sea, si yo tengo una escuela que le está yendo mal en las pruebas estandarizadas, porque, chiquillos y chiquillas, una de las cosas que tenemos que tener clara es que la calidad de la educación en nuestro país, y sobre todo en los establecimientos educativos, se mide a propósito del resultado del CIMSE. Una escuela es buena o mala, o un profesor es bueno o malo, dependiendo del resultado que tiene en el CIMSE, ¿sí? Y a propósito de ese resultado es que nos ordenan si somos una buena escuela, una mala escuela, ¿sí? E informa a la comunidad. Después vamos a ver en otra lámina cuál es el impacto que eso tiene, ¿sí? Cuando vamos hacia la parte inferior derecha de la lámina y vemos el Consejo Nacional de Educación, chiquillos y chiquillas, se los presento. Ellos son los genios que se les ocurren nuestras grandes transformaciones en nuestro sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Aprueban e informan sobre las bases curriculares. Por ejemplo, son ellos a los que se les ocurrió que proponer que historia y geografía tenían que ser reducidas su cantidad de horas. Son estos genios a los que se les ocurrió que filosofía tenía que reducirse. Que en un país, por ejemplo, con alta obesidad, ¿sí? Con altos índices de obesidad, se redujeran las horas de educación física, ¿sí? En las escuelas. Cuando hablamos de los planes y programas, tiene que ver con de qué forma enseñamos, ¿sí? Lo que está en las bases curriculares.
son ellos los que definen los estándares de aprendizaje y otros indicadores, ¿sí? Porque ellos están mandatados por el Ministerio de Educación, ¿sí? Y son ellos los que aprueban o informan sobre los estándares indicativos de desempeño y hacen el plan de evaluaciones, o sea, nos dicen cómo tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la relación? Que al Ministerio de Educación se le ocurren cosas y el Consejo Nacional de Educación las puede aprobar, él las informa o las puede rechazar, ¿sí? Y por eso tenemos un debate de, por ejemplo, nuestra última gran reforma educativa lleva muchos años, porque se inició el año 96, ya estamos al año 2020 y todavía eso no termina, ¿sí? Por otra parte, tenemos como último eje la Superintendencia de Educación, que ¿qué es lo que hace? Fiscalizar que la normativa educacional se aplique, ¿sí? Y si tú no lo haces, te da sanciones. Por ejemplo, si tenemos una escuela que tiene mucho bullying, ¿sí? Uno va y pone un reclamo y la superintendencia va a la escuela, la fiscaliza y si corrobora que efectivamente tienen bullying, pone una multa, ¿sí? Fiscaliza la legalidad de los recursos y audita la rendición de cuentas. O sea, si tenemos escuelas que se roban la plata, ¿sí? También podemos hacer una denuncia y va a la Superintendencia de la Educación y pide una auditoría. Y en tercer lugar, investiga, como les decía, y resuelve las denuncias y canaliza los reclamos. Entonces, si se van dando cuenta, tenemos un montón de estructuras y de instituciones que rodean a la escuela, pero que la escuela como que no participa mucho. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacen las escuelas? ¿Sí? Y según este esquema, lo que hacen nuestras escuelas es crear su proyecto educativo institucional, o sea, hacia dónde vamos a ir. Cómo este ideal, que es lo que hablábamos al principio, de ser humano que vamos a construir, cómo como escuela nos hacemos cargo, ¿sí? Y es lo que se conoce como el PI, ¿sí? Y hay algunas escuelas que dicen, bueno, nosotros vamos a ser ecológicos, nosotros vamos a ser inclusivos, o nosotros, si estamos en la región de Wallmapu, vamos a decir nuestros pueblos originarios y nuestra Pachamama es importante, ¿sí? Cumplen la normativa, ¿sí? En ningún momento nos preguntan si estamos de acuerdo o en desacuerdo con las normas. Las aplicamos, ¿sí? Tenemos que cumplirlas, porque si no viene la superintendencia y nos pone una multa. Recibe y rinde cuenta de los recursos, ¿sí? Somos fiscalizados, evaluados y ordenados en función de lo que yo les decía hace un rato. Si somos una buena escuela, una mala escuela o una escuela mediocre, ¿sí? Elaboramos plan de mejoras en función de esa evaluación que recibimos antes. Y vamos a recibir orientaciones que tienen que ver con que nos ayuden a mejorar, ¿sí? Y podemos solicitar y recibir apoyo. Entonces, si nos damos cuenta y volvemos a mirar la historia de nuestra educación, claramente nuestro espacio de participación política va a ser más invisible. Porque en realidad no es obvio llegar a la respuesta de que nosotros tenemos algo que decir, ¿sí? Y como les decía hace un rato, como el CIMSE tiene... ¿Cómo es que el CIMSE llega a ser tan importante? En esta lámina lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, el CIMSE no ha existido siempre, ¿sí? Antes del CIMSE, en 1988 existía la prueba PER de la Universidad Católica que era usada como uno de los ejemplos para idear un sistema de información para el sistema educativo que fuera consistente con la Constitución de la dictadura, ¿sí? O sea, ¿qué tenía que hacer eso? Como poder pesquisar y fiscalizar que no existiera gente como en contra de la dictadura y que la formación que se hiciera de esos niños y de esas niñas fuera coincidente con eso, ¿sí? En 1998 se aplica por primera vez la prueba CIMSE usando una escala clásica de logro de la cobertura curricular. Entonces, uno de los elementos que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos una cobertura curricular que alcanzar,
¿sí? Que puede ser como el 100% del currículum. Pero lo que nos dice el CIMSE es que hay un mínimo de todo el conocimiento que podemos enseñar, hay un mínimo que tienen que aprender todos los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que hablamos del logro de la cobertura curricular, lo que nos va diciendo es que alcanzamos a enseñarles a esos niños y a que ellos aprendieran sobre esos contenidos o que no los aprendieran, ¿sí? En 1995, el gobierno publica por primera vez los resultados de las pruebas CIMSE por escuela. En 1996, el gobierno crea el sistema de incentivos salariales competitivos en base al puntaje y al ranking CIMSE, conocido como el SNET, ¿sí? ¿Qué significa eso, chiquillos y chiquillas? Que si a ustedes les va bien en el CIMSE, a ustedes les llega un bono. No solo existe esto de decir que una escuela es buena, es mala o más o menos en función de su resultado, sino que también a las escuelas y a los profesores les empieza a llegar un bonito por el CIMSE. En 1998 se incorpora la respuesta al ítem con el fin de hacer comparables los resultados de puntaje entre las escuelas. Entonces no sé si se van dando cuenta que la lógica de competencia se empieza a meter de manera muy solapada, ¿sí? En el año 2003, el gobierno crea una comisión de expertos de análisis del CIMSE, desde la cual se otorga un rol central en la definición de instrumentos curriculares. O sea, acá hay un giro. Ya no es todo el conocimiento del mundo lo que vamos a enseñar, sino que lo que nos dice el CIMSE es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? En el año 2007, esa fue mi gata. En el año 2007, posterior a la Revolución Pingüina, se establece el acuerdo de las manos levantadas, que lo que dice es profundizar el rol del puntaje CIMSE en los juicios de calidad de la escuela. ¿Sí? Entonces, el CIMSE se vuelve más importante porque es el CIMSE el que nos va diciendo si hay una escuela buena o mala. El 2008 se aprueba la Ley de Subvención Escolar Preferencial, ¿sí? O sea que además de las lucas que le llegan a las escuelas, se reconoce, ¿sí?, que hay ciertas escuelas que necesitan más recursos y son esas escuelas que tienen estudiantes pobres. Entonces, desde ahí es que se hace la ley SEP, que es la Subvención Escolar Preferencial. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Es que donde el CIMSE comenzará a jugar un papel de seleccionador y de indicador del desempeño de los directivos con SEP. O sea, yo te entrego más dinero, ¿sí?, pero tú tienes que saber rendirme bien en el CIMSE. Esa es como la regla que se impone, ¿sí? En el año 2009 se promulga la Ley General de Educación, ¿sí?, que es nuestra máxima ley, que viene después de la Constitución. Tenemos la Ley General de Educación. Y lo que se hace es acoplarse a la creación del sistema de aseguramiento de la calidad, que le da al CIMSE el rol de calificar a las escuelas para cerrarlo por bajo puntaje, ¿sí? Entonces, si a una escuela le va mal una o dos veces, empieza a caer en la categoría de ser posiblemente una escuela a cerrar, ¿sí? En el año 2010, el gobierno multiplica el número de pruebas CIMSE, que llegan a ser un total de 17, incluyendo pruebas en segundo básico. También crea los semáforos CIMSE, esto fue Joaquín Lavín, ¿sí?, que revela la precariedad e estigmatiza a las escuelas de bajos recursos en la medición, ¿sí? Porque aquí lo que tenemos que ir viendo es que a las escuelas que les va mal, ¿sí?, son las escuelas que tienen todo en contra. Porque hasta esta fecha nuestras escuelas, a propósito de las lógicas de mercado, nuestras escuelas seleccionan a sus estudiantes, ¿sí? Además de que esto que uno no va a la escuela del barrio más cercano, sino que uno va a la escuela que nuestros padres y madres consideran que son mejores, ¿no es cierto? Entonces, se empieza a estigmatizar porque empiezan las escuelas a tener estos semáforos y los resultados son públicos.
Entonces, lo que empezamos a ver es que a las escuelas que les va más mal son nuestras escuelas más pobres, las que tienen más cosas en contra. Y, qué coincidencia, las escuelas públicas son las que tienen todo en contra. ¿Sí? Entonces, progresivamente, el sistema particular subvencionado se va haciendo más amplio, más robusto, porque empieza a llevarse la matrícula de las escuelas públicas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de privatización, lo que tenemos que entender es que lo público empieza progresivamente a desaparecer para que lo privado sea lo obvio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos escuelas con apoderados y apoderadas donde se sienten cómodas, que pagando un poquito más van a tener algo mejor, esa es una idea, es una creencia que ha configurado nuestra sociedad chilena de tal forma que lo que hace progresivamente es desprestigiar lo público. Y eso nos pasa con nuestras escuelas, nos pasa con nuestro sistema de salud, nos pasa con la vivienda, ¿sí? Como que progresivamente en los 30 años, ¿sí? 30, 32 años, lo público empieza a perder valor porque se le empieza a desprestigiar, ¿sí? En el 2011, ¿sí?, se crea la Agencia de la Calidad de la Educación, que se hace cargo de ordenar las escuelas usando un 73% del puntaje CIMSE. Las escuelas de bajo desempeño perderán el reconocimiento del Ministerio de Educación y deberán cerrar. ¿Sí? Esto es en el gobierno de Sebastián Piñera 1. Esas son las cosas que se hacen en ese gobierno. En el 2014, el gobierno crea una comisión de expertos llamado Equipo de Tarea, que sugiere la reducción del número y frecuencia de pruebas CIMSE, pero no cambia las consecuencias de la prueba, ¿sí? Porque lo malo que ha hecho con el CIMSE y como todas las regulaciones que empieza a poner en el periodo, es que hubo como una fiebre de CIMSE. Entonces, antiguamente teníamos pruebas en cuarto básico, en octavo básico y en segundo medio. En esta locura del CIMSE de los años 2000, se empiezan a crear muchas pruebas, muchas pruebas. Entonces eso significó que la pregunta por lo pedagógico se trasladara porque las escuelas empezaron a entrenarse para el CIMSE. Porque si no se entrenaban para el CIMSE, las iban a cerrar. Iban a salir con estos famosos semáforos que les iban a mostrar públicamente, chiquillos, porque esto salía en el Mercurio, que las escuelas eran malas, y en qué sector, y en qué cuadra, y usted vaya a verla, porque esa escuela es mala. Entonces, nadie quiere estar en una escuela mala, ¿no? Entonces, lo que se hace en 2014 es reducir nuevamente la cantidad de pruebas, ¿sí? Porque, chiquillos, llegamos a un momento en que hasta los niños de segundo básico tenían que dar CIMSE. Así de catastrófico era. Por suerte se ha ido quitando, pero las consecuencias que tiene actualmente el CIMSE no está, po. O sea, las escuelas, si tienen mal CIMSE, van a ser cerradas. Si las escuelas tienen un mal CIMSE, van a ser mal catalogados. Obliga a que nuestros profesores y profesoras compitan por los resultados. Porque recuerden, a las escuelas les llegan plata por eso. Entonces vamos a darnos cuenta también que un buen profe es el profe que saca un buen CIMSE y por tanto le dan una jefatura o le dan cursos particulares que son los profes. Por ejemplo, fíjense bien, ¿quiénes son los profesores jefes de cuarto básico? ¿Sí? Muchas veces suele darse que son los profesores que generan las buenas condiciones para un buen CIMSE. ¿Sí? Eso al menos para poder ir cerrando la clase de hoy. O sea, tenemos una panorámica grande de un sistema educativo y que como, a propósito de las lógicas de funcionamiento que tiene hoy y el desprestigio de lo público, va produciendo que tengamos un espacio de desarrollo de lo educativo en el sistema público que sea complejo. Y eso va produciendo también condiciones para que se vayan creando seres humanos con características particulares, ¿sí? No es de esperar entonces que, a propósito del contexto de estallido social que tenemos
tenemos a muchos profes enojados, ¿sí? No es menor, no es de extrañar eso. Entonces lo que vamos a ir viendo en el siguiente video es meternos en la salud docente, ¿sí? Y por qué nuestros profesores se enferman, ¿sí? Y de qué se enferman. Bien, con esto voy cerrando el audio y quédense atentos al foro porque ahí vamos a dejar un taller de análisis de la política educativa que no tiene que responderse de una semana a otra, sino que ahí tienen que estar atentos a la calendarización. Pero la idea es que podamos mirar en más detalle la configuración de las leyes más actuales que van rigiendo como pilares de la educación, ¿sí? Y cómo eso podemos pensar entonces cómo se va estructurando el quehacer de los docentes, ¿sí? Y de las docentes. Bien, chicos y chicas, que estén muy bien. Un abrazo.